cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué placer estar con ustedes una vez más en este día especial en el que podemos abrir la palabra del Señor y reflexionar en ella. Durante este fin de semana, estas reflexiones que hemos tenido, hemos presenciado la aparición de Jesús después de su resurrección para animar a sus discípulos, para decirles no temas, de distintas maneras, de distintas formas. El primer día vimos cómo Jesús se apareció a sus discípulos sin Tomás y con Tomás, diciéndoles paz a vosotros, pero no solamente una paz libre de conflictos, sino una actitud que lleva a los discípulos a ser comisionados para predicar el evangelio, así como Jesucristo fue comisionado por su Padre. Así que los temas de la esperanza y la fe estuvieron ahí presentes. El día viernes estuvimos viendo cómo Jesús también se apareció a dos discípulos en el camino a Emaús y los lleva por un viaje muy interesante en el que les enseña a confiar en él, les enseña a adquirir una gran pasión a partir de escuchar la palabra y bueno, los lleva por un viaje muy curioso donde él les permite expresarse, les permite hablar acerca de sus angustias, pero también les enseña que, bueno, la palabra de Dios se tiene que cumplir, les dice él. Y al final lo reconocen por la manera en la que él parte el pan, lo cual significa que eran muy, pero muy cercanos, de tal forma que podían reconocer hasta simplemente esos detalles. Hoy veremos otra aparición de Jesús, pero ya no será en los evangelios. Nos queda una aparición de Jesús realmente inesperada y una aparición que quizás, bueno, va a animar, espero, a muchas personas. Antes de eso, quiero presentarles a una niña. Este es un caso real. Ha sucedido en Suecia. Ella se llama Sophie. Bueno, de hecho le pusieron ese nombre, aunque en realidad tiene otro nombre, pero para proteger su identidad y la de su familia, los enfermeros y las enfermeras y médicos que están ahí le han puesto por nombre Sophie. Sophie, así como ustedes la ven ahí, ha estado así por 20 meses. Los médicos han catalogado esto y le han llamado el síndrome de resignación. Ella tiene los ojos cerrados, no se mueve casi nada y bueno, tiene que usar un pañal para sus necesidades fisiológicas y además tiene puesta una sonda que creo que es el cable que ustedes pueden ver ahí en la imagen para poder alimentarla. Los médicos dicen que físicamente ella no tiene nada malo, pero no se puede mover, está paralizada. Por eso se le llama el síndrome de la resignación, porque básicamente ella parece que su cerebro de una manera muy curiosa se está defendiendo de lo que está sucediendo a su alrededor. Por lo tanto, tomó la decisión de no responder a nada ni a nadie. Sophie y su familia vienen de un país donde hay mucha violencia y antes de trasladarse a Suecia, ellos fueron amenazados. Sophie observó cómo sus padres fueron golpeados, fueron arrastrados y además fueron amenazados de una forma brutal. Los médicos dicen que esta experiencia traumática la llevó a ella a este síndrome de resignación. Lleva 20 meses de esta forma. La familia y los médicos simplemente están ahí, bueno, para monitorearla y para que se mueva su cuerpo un poco, moverla, porque ella no se mueve, tiene los ojos cerrados, está como dormida, pero no tiene nada malo. Uno de los médicos, cuando se le preguntó qué se puede hacer y qué se puede esperar con la vida de Sophie, dijo esto:
el niño o la niña en este caso tiene que sentir que hay esperanza, algo para vivir. Es un buen ejemplo este de cómo el miedo puede paralizarnos. El trauma, en este caso, Sophie sufrió un fuerte trauma, la paralizó. Ojalá que ella tenga esperanza algún día. Los médicos que la atienden, los especialistas, dicen que tal vez cuando ella sienta o se le comunique de alguna forma, porque aparentemente ella escucha todo, cuando se le diga que su familia está a salvo, que han recibido ciudadanía de Suecia y que se le ha brindado cierta protección, tal vez ella pueda reaccionar. Pero el tema es este, no tiene esperanza, ya no tiene nada para vivir y su cerebro está de esta forma protegiendo el cuerpo de Sophie. ¿Espiritualmente puede existir este tipo de parálisis debido al miedo? Sí, puede existir. Y de hecho hay un grupo de iglesias que debido a la situación actual de pandemia y todo lo demás, parece que está sufriendo cierto síndrome de resignación, cierto síndrome de parálisis, porque no hay esperanza, porque ya no tenemos nada por qué seguir adelante. Hay algunas iglesias, por ejemplo, que simplemente están esperando que los servicios en las iglesias vuelvan a ser presenciales. Mientras tanto, algunos están diciendo, yo no me voy a conectar, no me gusta eso, es demasiado artificial, dicen algunos. Bueno, tal vez tenemos ese síndrome de resignación, esa parálisis que nos impide seguir adelante. A propósito, los servicios de la iglesia, como ya dije el día miércoles, aunque son una parte importante de la vida de la iglesia, no es lo único que mueve a la iglesia. Nosotros nos debemos a la misión de Dios en esta tierra. Después de esa introducción sobre el síndrome de resignación y una parálisis que nos puede traer el miedo, quisiera que fuéramos a la última aparición de Jesús a uno de sus discípulos. Está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Sí, aparte de presentarse a sus discípulos después de su resurrección, Pablo dice la escritura que Jesús se presentó a Pablo, pero también dice la escritura que se presentó a otros hermanos, pero también dice que se le presentó a Juan, ya para terminar la historia bíblica, la revelación bíblica. Y yo le puse a esto un vistazo al triunfo final. Será nada más un vistazo, pero un vistazo que va a asegurar que Juan supere cualquier síndrome de parálisis y se ponga en acción. El libro de Apocalipsis, aunque lo hemos asociado con juicios, destrucción, muerte, venganza, de hecho, cuando uno sabe que todo se va a acabar en algún área de la vida, dice, este es un escenario apocalíptico, lo cual significa que todo se va a acabar. La verdad es que Apocalipsis no significa juicio, la palabra Apocalipsis tampoco significa destrucción, no, la palabra Apocalipsis significa revelación. Eso es lo que significa, es una manera en la que Dios le revela a su pueblo las cosas que van a suceder. El libro fue escrito entre el año 90 y 95 después de Cristo. Juan, el autor del libro, está exiliado en la isla de Patmos, una isla que los romanos utilizaban para mandar ahí a sus presos políticos y otro tipo de gente indeseable. Ya había habido durante un tiempo una persecución, pero esta vez el emperador Domiciano obliga a todos los ciudadanos del imperio a que adoren su estatua, la estatua de Domiciano. Domiciano se ha declarado Señor y Dios, un título oficial que adoptó Domiciano, y ordenó que todas las personas se inclinaran y ofrecieran sacrificio ante su estatua, ante su imagen. Y por supuesto, una de los grandes triunfos de Domiciano en esos días fue capturar a los principales líderes de la iglesia, entre ellos al apóstol Juan, ya anciano de 90 y pico de años,
que había estado allí en la iglesia en Éfeso, en lo que hoy sería el oeste de Turquía. Ahí estaba Juan ministrando en la iglesia, donde probablemente el pastor principal era Timoteo. Y ahí ha estado Juan, pero lo capturan y lo mandan a esta isla de Patmos. Este es un mapa de la Turquía actual. Está demasiado lejos todavía, ¿verdad? Hay que acercarlo un poco, porque la isla de Patmos está, bueno, está frente a las costas de Turquía. Todavía está muy lejos, ¿verdad? Hay que acercarlo un poco más. Bueno, yo tengo que ayudarles para que distingamos cuál es la isla de Patmos. Bueno, la isla de Patmos se las voy a mostrar, ahí está, con un círculo rojo. Esa es la isla de Patmos. Mientras tanto, bueno, Éfeso queda en la costa, en el continente, ya en la costa. Así que esa es la isla de Patmos. Les tengo en exclusiva para esta oportunidad algunas fotografías actuales de la isla de Patmos. Esa es la isla de Patmos, así se ve el día de hoy. Ya, por supuesto, hay unas poblaciones turcas ahí. Esta es otra imagen de la isla. Bueno, nos transportamos un poco y nos podríamos imaginar cómo sería para Juan este exilio, pero no crea usted que Juan estaba disfrutando de unas vacaciones en una isla paradisíaca. La isla de Patmos tenía unas minas donde se obligaba a los presos a participar en esas minas. Sí, incluso a Juan, anciano como era, dice la tradición que se le obligó a estar trabajando fuertemente en las minas. La intención del emperador Domiciano era que no solo él, sino otros presos que estuvieran ahí murieran de cansancio. La tradición dice que Juan soportó esto y en el año 96 después de Cristo fue trasladado de nuevo a Éfeso, donde aparentemente murió. La última foto que tengo de la isla es este castillo que está ahí, que se le llama la Fortaleza de San Juan, porque según la tradición, que claro, no es la Biblia, no es 100% confiable, pero es interesante escuchar este dato. Según la tradición, fue en este mismo lugar, en este preciso lugar donde Juan comenzó a ver las revelaciones del libro de Apocalipsis. Ah, qué interesante, ¿no? Y se antoja ahí ver, bueno, ese lugar sería un lugar histórico, si esto es cierto, aunque no podemos confiar en semejante cosa. Pero ¿se puede imaginar usted a Juan en estos lugares o en lugares parecidos a estos y que de pronto Jesús se le aparezca nada más y nada menos que en persona para darle un vistazo de lo que será el triunfo final que él va a tener sobre la muerte y sobre el pecado? Así que bueno, vamos a ir a los pasajes. En el versículo 9 dice Juan lo siguiente: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, tribulación que es muy real para Juan. La tribulación en el caso de él es haber sido llevado a una isla como preso, como exiliado, y así anciano como estaba, tenía que participar en trabajos forzados en la minería de ese lugar. Pero él dice, sí, soy copartícipe de muchos cristianos que están sufriendo alrededor del mundo. En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta es la condición en la que está Juan. Casi podríamos decir que muchas iglesias habían ya tenido el síndrome de la resignación. Estaban paralizados muchos cristianos y me imagino que de boca a boca se trasladaban. ¿Y sabías que a Juan también lo capturaron? ¿Y sabías que Juan también está en una isla y lo están obligando a trabajar allá? No hay esperanza, no podemos hacer nada. Estamos en medio de una tribulación. Pero Juan habla de tribulación, pero también habla de paciencia y habla de, bueno, sufrir por causa de Cristo. Nos toca sufrir por causa de Cristo a veces hoy, tal vez no tan oficialmente, pero sí nuestros vecinos nos siguen llamando aleluyas ridículos, gente de mente cerrada, ustedes solo hablan de odio, así nos han tildado a los cristianos. Y nos toca vivir otra clase de tribulación, pero nos toca enfrentar de todas maneras estas dificultades. Pero Juan sigue diciendo, mientras yo estaba en esta tribulación, en una
isla que representaba la derrota para la iglesia cristiana según el emperador Domiciano. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estaba en el Espíritu, aparentemente significa que él tuvo una experiencia sobrenatural, una experiencia que lo va a llevar a escuchar y ver cosas que ningún ser humano ha visto jamás. Él tuvo una experiencia espiritual, una experiencia dirigida nada menos que por el Espíritu Santo. Estaba allí en el día del Señor. Bueno, tal vez esto significa domingo. Bueno, es posible, aunque la frase el día del Señor se aplica al domingo unos par de cientos de años después, ¿verdad? Pero de todas maneras, él está aquí en estas circunstancias, está en tribulación, está en angustia, está sufriendo, pero luego escucha una voz detrás de él, una gran voz como de trompeta. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será una voz como de trompeta, no? La voz de Jesús es como de una trompeta, quiere decir que es una voz chillona. No. Miren, recuerden que Apocalipsis es un libro con muchísimos símbolos. Si uno no identifica los símbolos del libro de Apocalipsis, no va a entender de lo que se trata este libro. El símbolo aquí de que la voz de Jesús es como una voz de trompeta, es como un susto que le pegan a usted de pronto. Y usted está ido viendo sus mensajes ahí en su teléfono o está ido leyendo la Biblia, espero, y de pronto llega uno de sus familiares y le dice, ¡ajá! Y usted, no me asustes, por favor. Bueno, esa creo que es la idea. Es una gran voz como de trompeta. Las trompetas se utilizaban, entre otras cosas, para hacer llamados a la batalla. Entonces aquí es como, despierta. Te voy a mostrar algo impresionante. Sí, Juan está en medio de una situación difícil, está en una isla sufriendo por Cristo, literalmente sufriendo por Cristo. No es como muchos dicen, uy, yo estoy sufriendo por Cristo porque tengo más de un año de no salir de mi casa y de tener cuidado y andar con mascarilla. Eso no es sufrir por Cristo, discúlpeme. Y decir que sufrir por Cristo es ese tipo de cosas, es insultar a gente como Juan que sí sufrió por Cristo en realidad. De hecho, la tradición dice que Juan fue atacado por, tuvo un enfrentamiento con un famoso líder de los gnósticos, de los protonósticos de aquel tiempo, y que en algún momento conspiraron contra la vida de Juan y le echaron una caldera de aceite hirviendo, dice la tradición, y que Juan sobrevivió a esta experiencia terrible. Bueno, no sabemos si eso es literal o hay que tomarlo con mucha precaución porque es una tradición nada más, no está en la Biblia ni en ningún documento histórico confiable. Pero lo cierto es que Juan sí estaba sufriendo, pero de pronto Jesús se le aparece y, bueno, ahorita no dice Jesús, él no dice Jesús, simplemente oí una gran voz como de trompeta. Es un llamado a la acción el que él recibe en esta oportunidad. Y la voz decía, yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias y da una lista de iglesias acá. Las iglesias que están en Asia Menor, quiere decir lo que hoy es Turquía. Y está el nombre de las 7 iglesias a las cuales Jesús les va a mandar una carta en el capítulo 2 y el capítulo 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias, pero la presentación aquí de Jesús, recuerden que hasta este momento Juan no ha visto nada, solo está escuchando. Él dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y lo que la voz decía era esta presentación. Yo soy el alfa y la omega. Título que se aplica a Dios, el Todopoderoso, en el versículo 5 de este mismo capítulo de Apocalipsis 1. El primero y el último, alfa y omega, ustedes saben que son la primera y la última letra del alfabeto griego, y lo que significa aquí es
Yo hago que las cosas comiencen y yo hago que las cosas terminen. Es un título aplicado a Dios exclusivamente y aquí se lo está asumiendo Jesús. Y no solamente él, bueno, establece este título para sí mismo, sino que le da una tarea a Juan, una tarea que hacer. Escribe en un libro lo que ves y envíalo. Y en este punto Juan podría decir que escriba en un libro y lo mande. Hombre, yo pensé que me iba a decir, ve a predicar el evangelio porque yo te pido y te levantarás contra las autoridades romanas. No, escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Claro, ahora nosotros sabemos la importancia de esos escritos y de enviar esas cartas a las iglesias. Al final de cuentas, ese es el libro de Apocalipsis. Pero en el momento Juan bien pudo haber dicho, ay no, Señor, dame algo más importante que hacer. De escribir y mandar esto a las iglesias, no, hombre. Tú dime que me voy a enfrentar con leones, con tigres, que voy a derrotar al emperador romano y que voy a derribar las estatuas de Domiciano. No, escribe y envía, escribe y envía. A propósito, son 7 iglesias, por eso lo puse en un color distinto ahí. Aparentemente, como ustedes saben, en Apocalipsis, el número 7 también es un número simbólico, así que el número 7 en Apocalipsis representa algo completo, completo. Así que las 7 iglesias aquí probablemente están representando a todas las iglesias del mundo. Así que la orden de Jesús aquí es: escribe lo que vas a ver y envíalo para que esto sirva de edificación a todas las iglesias del mundo, representadas por estas 7 iglesias. A propósito, aquí están las 7 iglesias, se las presento. La isla de Patmos, como ustedes ven, está en el mar, pero al otro lado, ya en la playa, en la costa, está la ciudad de Éfeso. Es interesante la manera en la que Jesús establece el orden de las 7 iglesias. Si un correo fuera en barco de Patmos a Éfeso, que era un puerto, entonces ese correo, esa persona encargado de llevar un correo, haría este mismo recorrido que Jesús establece con el orden de las iglesias. Iría primero a Éfeso, Esmirna, Pérgamo arriba, Tiatira al otro lado, Sardis o Sardes como dice ahí, Filadelfia y por último la Odisea. Así que están puestos en orden, en el orden en que iría un correo aquí, ¿verdad? De esta forma así y después para abajo. Están en una forma muy ordenada, así que no es casualidad lo que Jesús está estableciendo aquí. Ahora, lo que vemos en esta oportunidad, recuerden que Juan no ha visto nada. Juan todavía solo está escuchando. Pero ya vemos a un Jesús que actúa para comisionar a Juan. Juan es el creyente perseguido en esta oportunidad, pero no le dice, ay Juan, pobrecito, sí, yo sé que está sufriendo, no te preocupes, ¿verdad? Pues nos vamos a tomar un cafecito un día de estos. No, 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 no. La obra de Dios se mueve, no importa nuestros sufrimientos, no importa las circunstancias que estemos atravesando, la obra de Dios se tiene que mover. Y la comisión que Jesús le da a Juan en esta oportunidad es una comisión bastante mundana, muy sencilla: escribir en un libro y enviar esos escritos a las iglesias. Sí, las comisiones a veces pueden sonar un poco raras. A final de cuentas, la comisión se trata de predicar el evangelio a toda criatura, ir por todas las naciones y predicar. Pero en esa predicación, en medio de esa comisión, en medio de la misión de Dios, que es reconciliar al mundo consigo mismo, nos tocará hacer tareas más mundanas y más sencillas, como escribir un libro, como Juan, como preparar un video, como preparar el culto del día de hoy, que está tan bien producido, y felicitaciones por eso, ¿verdad? Todos esos pequeños detalles que uno diría, bueno, pero eso no es parte de la gran comisión, eso es algo que hay que hacer. No, es parte también de lo que nos toca hacer y es parte de lo que Sophie, ¿se acuerdan de la niña que vimos al principio? Sophie necesita moverse,
Sophie necesita despertar y saber que hay algo por lo cual vale la pena vivir. Hay que moverse, queridos hermanos. Claro, no significa eso que vamos a ser irresponsables y poner en riesgo a otras personas. Hay algunos que lo están haciendo, asumiendo todos los riesgos, ¿verdad? Y yo estoy visitando y el Señor me va a proteger y no sé qué. Bueno, yo creo que hay que trazar muy bien la línea del cuidado y de la responsabilidad, porque no se trata de que Dios me va a proteger. No. También la Biblia dice, el avisado ve el mal y se aparta. Así que obviamente no se trata aquí. Juan bien pudo haber dicho, en el nombre de Jesús yo voy a salir de esta isla. Sí, pero le toca estar en la isla. ¿Qué vamos a hacer? Le toca estar allí. Mientras está allí, ¿qué va a hacer por el evangelio? Pues lo que va a hacer por el evangelio es escribir un libro y enviarlo a las iglesias. ¿Qué va a hacer usted por el evangelio durante esta situación en la que estamos? ¿Se va a paralizar? ¿O va a asumir aquello que Dios tiene preparado para usted? Por ejemplo, mire, recuerde que Jesús conoce nuestras circunstancias. Descanse en el hecho de que Jesús tiene voz de trompeta incluso el día de hoy. Descanse en eso. Nada escapa del control del Señor. Usted tendrá que hacer algo porque Jesús sigue en control de todas las cosas. Bien puede dirigirse de lejitos a su vecino y decirle, vecino, qué bien cómo estuvimos disfrutando hoy con los hermanos de la iglesia. Lo invito la próxima semana, usted puede conectarse con nosotros también. O, bueno, Jesús nos pide ser colaboradores de él en el mundo en el que estamos, escribiendo un libro, produciendo un video, grabando una oración, como se hizo hoy, haciendo una bienvenida, predicándole a nuestros vecinos, enviando mensajes por teléfono, por nuestras redes sociales de predicación y testimonio. Dios quiere que colaboremos con él. Miren, les quiero decir una cosa. Dios va a hacer su voluntad en esta tierra con nosotros o sin nosotros. El privilegio es nuestro. Dios nos da el privilegio de colaborar con él. Y en ese sentido, debemos agradecer ese privilegio y unirnos a la misión que Dios nos ha encomendado. Seguimos. Aparte de actuar comisionando al creyente, ahora sí Juan se da la vuelta. Ahora sí ya no solamente escucha, Juan quiere ver. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, lo primero que ve no es a Jesús, sino que ve 7 candeleros de oro. Recuerden, el número 7 en Apocalipsis es un número simbólico y significa algo completo. Todavía no. De hecho, al final del capítulo se va a revelar qué son estos 7 candeleros de oro. Pero los 7 candeleros que los represento aquí no eran menoras necesariamente como esto de 7 brazos. Podía ser un candelero de una sola vela, así que no importa, pero yo les pongo ahí los 7 candeleros. Y en medio de esos 7 candeleros está nada más y nada menos que Jesucristo. Aquí dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y los lectores judíos de Apocalipsis asocian esto perfectamente con la visión que tuvo el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 14 de Daniel. Cuando uno semejante al Hijo del Hombre tomó el reino por los siglos de los siglos, dice Daniel. Aquí es Juan el que dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, pero no es un hombre. No es un ser humano nada más. Es más que un ser humano. Es ser humano, pero aparte de eso es más. Y se da una descripción de este Hijo del Hombre. Está vestido de ropa que le llega hasta los pies, ceñido en el pecho con un cinto de oro. ¿Qué significa esto? Significa la alta dignidad que tiene Jesús. La vestidura que le llega hasta los pies habla acerca de que él es un sacerdote. Y el cinto de oro habla acerca de que él es un rey. O sea, estamos hablando de alguien aquí que tiene acceso a la presencia de Dios para interceder por su pueblo. Eso hace un sacerdote. Pero también tenemos a alguien aquí que tiene todo el poder para gobernar sobre toda la tierra. De eso habla esta vestidura
del Hijo del Hombre. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Qué significa esto? Esto también se asocia con una de las visiones de Daniel, del famoso anciano de días. ¿Se acuerdan que hay un canto que habla del anciano de días también? Bueno, ese anciano de días que es Dios en el Antiguo Testamento, específicamente en Daniel, se asocia aquí con Jesús. La cabeza y los cabellos blancos como blanca lana y como nieve hablan acerca de su sabiduría. Su sabiduría. Las canas representan la experiencia y esperamos la sabiduría. ¿Se han preguntado ustedes por qué en países europeos todavía los jueces utilizan una peluca color blanco? ¿Han visto ustedes en las películas sobre todo y programas de televisión que cuando, bueno, en ciertos países europeos hay un juez, entonces está con una peluca color blanco? ¿Por qué? Bueno, es para representar que tiene sabiduría, que tiene años de experiencia. Esa es la idea. Ahora uno más bien trata de que no se le vean las canas, ¿verdad? Pero en esos tiempos y todavía hoy, más bien se ponen la peluca blanca para recordar que esas canas son la experiencia. Aquí Jesús está presentándose como alguien que tiene toda la sabiduría y el poder, pero no solamente eso, sus ojos son como llama de fuego y esto habla acerca del juicio. Él es un juez, él es el rey, es un sacerdote, pero también es un juez y sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se pueden imaginar ustedes a un pedazo de bronce en el fuego, rojo, ardiente? Pues esa es la idea. Esto habla acerca de los pasos de seguridad que da Jesús. Todo lo que él hace es hecho desde la pasión que él tiene, pero también, por supuesto, es hecho con la seguridad de saber que él es el rey, que él es el sacerdote, que él es el juez de toda la humanidad. Es una visión realmente impresionante. Los discípulos vieron a Jesús, de hecho Juan estaba ahí cuando se les apareció después de la resurrección, pero Juan yo creo que no se esperaba semejante visión. Su voz dice, bueno, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. De nuevo, aquí no significa que Jesús podía cantar bajo y tenía una voz así. No quiere decir eso. Quiere decir que cuando él hablaba, realmente todos callaban porque están escuchando la autoridad de alguien que habla con todo poder. Ahora, es muy difícil imaginarse qué fue lo que Juan vio. Recuerden, todo esto es una visión, que tiene, y todos estos detalles son simbólicos y representan algo de lo que Jesús quiere revelarle a Juan, pero también a todas las iglesias que ya mencionamos. Todavía me faltaba este detalle sobre Jesús, tenía en su diestra 7 estrellas, no se les olvide este detalle. Ya llevamos 7 candeleros que no hemos visto todavía qué son, por lo menos aunque algunos de ustedes ya lo saben, pero en el pasaje no lo dice todavía. Ahora en la mano derecha tiene 7 estrellas, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Hay varios tipos de espada de los que se hablan en el Nuevo Testamento. La espada, por ejemplo, del Espíritu, que es la palabra de Dios que se menciona en Efesios capítulo 6, que es parte de la armadura cristiana, es más bien una espada de defensa, una espada corta que se usaba en aquel tiempo, lo usaban los soldados romanos para defenderse. Esta espada que aparece aquí, no, es una espada curva, es larga, que sirve para atacar. Se parece, más o menos, se parece a una hoz. Claro, la hoz es mucho más curva, tiene forma de C, la hoz. Pero esta espada es mucho más larga, pero sí tiene cierta curvatura, pero sirve para atacar. Jesús aquí está hablando de nuevo acerca del juicio que él puede ejercer sobre toda la humanidad.
Por eso, miren, un simple coronavirus ha puesto de rodillas a todo el mundo. Los más grandes gobiernos y los más ricos gobiernos no han podido con un pedazo de código genético. Ni siquiera se puede considerar el coronavirus como un animal. No es un animal, no llega a ser un animal. Son algunas instrucciones genéticas, eso es todo, es un virus. Y apenas un virus ha puesto de rodillas a todo el mundo. ¿No cree usted que Jesús tiene más poder que el coronavirus? Por supuesto, él tiene una espada aguda de 2 filos. Todo lo que Jesús dice es filoso. Esto es lo mismo que vimos el viernes cuando los 2 discípulos en el camino a Emaús dijeron, ¿no ardían nuestros corazones cuando nos abría la palabra de Dios? Sí, claro, es que la palabra de Dios tiene que hacer un impacto en la vida. La palabra de Dios es una espada de 2 filos que corta sobre nuestro pecado, corta sobre nuestro orgullo, sobre la envidia, corta sobre todo aquello que tenemos y que debemos corregir. Así es Jesús. Jesús no es simplemente un manso cordero. Sí es un manso cordero, lo presenta Apocalipsis, pero también Apocalipsis presenta a Jesús como un león, el león de la tribu de Judá. Y el rostro de Jesús era como el sol cuando resplandece en su fuerza. No se puede ver el sol, ¿verdad? Pues tampoco se puede ver tan fácilmente el rostro de Jesús porque su santidad brilla de tal forma que no se trata solamente de, ay, qué lindo Jesús, su barba color café, sus ojos azules, su piel blanca, que a propósito la Biblia no habla acerca de una descripción en esos términos de Jesús, pero sí habla acerca de la fuerza que él tiene. Su personalidad es una personalidad arrolladora. Él es el juez, él es el rey, él es el sacerdote. Y se presenta ante Juan en esta oportunidad. ¿Qué quiere decirle Jesús a Juan con esto? Si en la primera parte vimos que Jesús actúa comisionando a Juan y diciéndole, escribe lo que vas a ver y envíalo a las iglesias, en esta ocasión, Jesús, esta imagen que ustedes pueden ver, es imaginación de un artista, por supuesto, pero bueno, se puede acercar a algo de lo que vio Juan. Ahí están los 7 candeleros, está el cinto de oro en el pecho de Jesús, sus cabellos color blanco como la nieve, ¿verdad? Y sus pies que brillan, y todo él brilla, por supuesto, y lo cual habla acerca de la personalidad arrolladora de Jesús. Pero en esta ocasión, Jesús le recuerda a Juan, yo soy el que actúa con autoridad. Yo tengo la autoridad de un juez, por eso lleva una espada aguda de 2 filos que sale de su boca, recuerden. Y también ese cinto de oro habla acerca de su dignidad como rey, y sus ropas largas hablan de su dignidad como sacerdote. Él es juez, él es sacerdote, él es rey. Jesús está actuando, querido hermano, querida hermana, el día de hoy. No hay que esperar. Cuando pase todo esto, entonces Jesús va a reinar otra vez. No. De ninguna manera. Jesús está sentado en su trono hoy y Jesús es el rey, Jesús es el juez, él es el que dirige nuestra vida y él está haciendo lo que quiere en esta tierra. Solo falta que nosotros nos sumemos, nos sintonicemos con eso que Jesús está haciendo alrededor. Él está revelando los pecados de la gente, él está revelando las debilidades de los poderosos, él está revelando, la fragilidad de los seres humanos con toda esta situación que estamos viviendo. Sí, pero mire, a propósito, quiero aprovechar esta oportunidad para decirles a todos aquellos que han perdido seres queridos durante esta pandemia, que han sido muchos, hemos sido muchos, hemos perdido seres queridos durante esta pandemia. Ya nuestros seres queridos, si tienen a Cristo en el corazón, están contemplando esto que está aquí en esta imagen y mucho más todavía. Ellos están contemplando la gloria de Dios. Y eso debe traernos
consuelo, debe traernos esperanza a nuestra vida. Jesús sigue dirigiendo el mundo, como ya mencioné. Él no está de vacaciones, no es que se levantó un día, Jesús no se levanta porque no se acuesta, pero digamos, no es que se levantó un día y ¿qué hicieron? Sacaron el coronavirus, ¿cómo se les ocurre? No, no fue así. Él está dirigiendo el mundo con la providencia y con su poder. Y en segundo lugar, su autoridad incluye el cuidado de los suyos. Es como recordarle a Juan, ¿quiénes te trajeron a esta isla? ¿Quiénes te mandaron aquí? Ellos no son los que mandan. No, soy yo, el que tiene las 7 estrellas en la mano, el que camina alrededor de los candeleros. Soy yo, dice Jesús. No, no son las grandes potencias. No, no son las grandes farmacéuticas que se van a volver archimillonarias más de lo que ya eran con las vacunas que están produciendo. Que bueno, es una bendición las vacunas, sí, pero también hay que recordar que muchos se van a volver millonarios con esta pandemia. Así que descansemos en las manos de nuestro Señor, porque Él sigue estando en control de todo el mundo y de su mundo también. Solo usted tiene que ser responsable con eso que usted sabe que está sucediendo. Cuando le vi, dice Juan, en la última parte del capítulo, caí como muerto a sus pies. A propósito, esta es la actitud que tienen generalmente los seres humanos cuando se encuentran con lo sobrenatural. Caí como muerto a sus pies. Juan está sufriendo otro tipo de experiencia, pero es demasiado para él. Y él, en un evento sumamente dramático acá y muy tierno, puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. No sé usted, pero a mí me daría miedo enfrentarme con la majestad terrible de Dios, y de hecho esa es la actitud de Juan. Cae como muerto a sus pies. Claro, por supuesto, porque lo acaba de sobrepasar la presencia tan impresionante que está viendo en esta oportunidad. Pero Jesús, con toda su dulzura, pone su mano derecha sobre él. ¿No le recuerda esto a usted el pasaje aquel de Isaías donde dice, yo soy tu Dios, que te toma de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo? Eso es lo que Jesús le está diciendo a Juan, no temas. Y luego le da las razones por las que él no debe temer. Y repite lo que ya había dicho antes. Yo soy el primero y el último. Conmigo comienza cualquier proyecto y conmigo termina. Yo soy el que hago que surjan los poderes y yo soy el que hago que esos poderes caigan. Él es el comienzo y el final de cualquier proyecto humano, angélico y de cualquier otra índole. Él es el Rey de Reyes, Él es el Todopoderoso. Pero no solo eso, el que vivo y que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Lo dice el mismo Jesús. Él representa la vida. Por eso, aunque yo sé que la cruz nos recuerda algo muy importante, clave en el ministerio de Jesús, su sacrificio expiatorio a nuestro favor, pero por favor no confunda la cruz con un hombre muerto. No lo confunda. Nosotros no seguimos a un Cristo muerto. Seguimos a un Cristo vivo que estuvo muerto, sí, experimentó la muerte, pero ahora, dice él, vivo por los siglos de los siglos. Ya la muerte ya no lo puede derrotar. Él ha derrotado a la muerte y no solamente dice que él derrotó la muerte, no solamente dice que en él comienzan y en él terminan todos los proyectos, no solamente dice que él ha dominado y ha vencido la muerte, sino que él termina diciendo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que no solamente venció a la muerte, él es el dueño de la muerte. Él es el que dirige la muerte.
Sí, ahí es donde uno dice, pero ¿y por qué entonces yo le pedí que sanara a mi familiar y no se sanó? Porque Él es soberano, Él sabe lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo. ¿Y saben qué? Podemos ver la muerte de dos maneras, como algo que sucede por azar o como algo que sucede como parte de un diseño, como parte de alguien que tiene las llaves, que tiene el control total de la muerte y el Hades. Yo prefiero confiar en aquel que tiene las llaves, en aquel que puede controlar lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Yo debo cuidarme por mi lado, sí, debo cuidarme. Pero por otro lado, yo entiendo que todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Y termina el pasaje así. De nuevo le dice, escribe las cosas que has visto y las que has visto son las del capítulo, lo que acaba de pasar, ¿no? Y las que son, es decir, los capítulos 2 y 3, cómo son las iglesias, y ahí vienen las cartas que Juan va a escribir, y las que han de ser después de estas. Probablemente a partir del capítulo 6 en adelante de Apocalipsis, se deja ver lo que las cosas que vendrán después de estas y que deben llenarnos de alegría, que deben llenarnos de esperanza y de consuelo. Ahora Jesús termina con estas palabras: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Recuerden que Jesús tenía 7 estrellas en su mano, ¿verdad? Y de los 7 candeleros de oro, aquí viene y Jesús en exclusiva le va a decir a Juan cuál es el significado de esto. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora vamos a repasar antes de terminar. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Recuerden que el número 7 es un número de cosas completas, así que los 7 candeleros representan a todas las iglesias. Igual que las 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo y todas las demás, representan a todas las iglesias del mundo. Los 7 candeleros representan a las 7 iglesias o a todas las iglesias del mundo. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba Jesús? Andando en medio de los candeleros. Querido hermano, querida hermana, cada uno de esos candeleros representa la iglesia o las iglesias locales. Jesús anda en medio de la iglesia, no nos ha abandonado. Jesús le interesa supervisar, cuidar a su pueblo, como vemos en este pasaje. Y además las 7 estrellas, nos falta ese detalle, ¿verdad? ¿Qué son las 7 estrellas? Son los ángeles de las 7 iglesias. Aquí hay 2 posibilidades: que realmente sean ángeles literales. Entonces quiere decir que cada iglesia podría tener un ángel encargado de su cuidado. Esa idea está interesante, pero no creo que sea lo que el texto quiera decir, porque en el capítulo 2 vamos a comenzar a ver las cartas que Jesús le escribe a las iglesias y dice: escribe al ángel de la iglesia en tal lugar. Entonces sería un poco extraño que Juan escribiera una carta y se le enviara a un ángel literal. Así que la palabra ángel quiere decir angelos en griego, quiere decir mensajero. Así que tal vez aquí estos ángeles se refieran a los líderes de las iglesias. Llámense pastores, ancianos, diáconos, como quiera que se les llame, son los líderes de la iglesia. Qué responsabilidad la que tienen estos ángeles de las iglesias. Estos 7 estrellas son los líderes de las iglesias. ¿Y dónde están los líderes de las iglesias, queridos hermanos? ¿Dónde están? Pues no están en otro lugar más cercano a Jesús que en su mano derecha. Están en su mano derecha. Queridos líderes, maestros de escuela dominical, tal vez esto se refiera solamente al pastor, al líder principal, pero no importa. Voy a ampliar esto y creo que con permiso del Nuevo Testamento
para decir que estos ángeles son los líderes, los que tienen algún cargo, alguna responsabilidad. Usted que está a cargo del grupo de damas, usted que está a cargo del grupo de caballeros, usted que está a cargo de un grupo de estudio bíblico, usted que está a cargo del grupo de oración, usted que tiene una clase de escuela dominical, usted está en la diestra del Señor. El Señor lo cuida. El Señor, para el Señor, usted es una persona sumamente especial que vale la pena cuidar. Cuidar, cuídese, porque el Señor lo cuida a usted. Terminemos. Aquí puse esta imagen de un Jesús más bronceado, ¿verdad? Jesús actúa para cuidar las iglesias y sus líderes. Sí, toda esa descripción que menciona de lo impresionante que es Jesús y todo lo demás es para recordarle a Juan y a todos nosotros que él sigue actuando, no solamente para comisionarnos, como hizo en la primera parte, no solamente para demostrar que él sigue actuando como juez, como sacerdote y rey, sino que él sigue actuando para cuidarnos, para cuidar a la iglesia y a sus líderes. Aunque su líder principal, que era Juan, el último de los apóstoles, ya todos los demás ya habían muerto, estaba exiliado en una isla, no importa. Los líderes siguen estando en las manos de Jesús. Las iglesias, que son los candeleros, Jesús sigue moviéndose en medio de ellas para cuidarlas, para supervisarlas, para animarlas. Nada más y nada menos que Jesús mismo es el que está actuando para cuidarnos. ¿No le produce eso consuelo? A mí me produce mucho, pero mucho consuelo. Me encanta este detalle que Jesús puso su diestra sobre Juan, porque eso hace con nosotros también. Él pone su mano derecha sobre nosotros y nos dice, no temas. Querido hermano, tal vez usted está pasando por circunstancias difíciles, complejas. Sienta la mano de Jesús. Sienta la mano del Maestro sobre usted diciéndole, no temas, aquí estoy, estás en mis manos. Y por último, como creyentes y especialmente como líderes, estamos en sus manos. No desmaye, querido hermano. No desmaye, querida hermana. Estamos en las manos del Señor. Y Él cuida de su iglesia. Él cuida de nosotros. Así que no es necesario tener el síndrome de la resignación. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Y dejamos de movernos y dejamos de activar. No. Hay que recordar que el Señor está a nuestro lado. Que Él vive y permanece para siempre. Que Él ha vencido la muerte y que Él está a nuestro lado para ayudarnos, para darnos de su fortaleza y de su consuelo y permitirnos seguir adelante para su honra y su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por este pasaje de tu palabra. Gracias por la aparición de Jesús a Juan, que nos revela tanto acerca del poder, de la autoridad, pero también de la ternura de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Señor, queremos pedirte que a pesar de nuestras dificultades, a pesar de el dolor, de la incertidumbre de lo que pasará, tú estás a nuestro lado, poniendo tu mano derecha sobre nosotros y diciéndonos, no temas. No permita, Señor, que el temor se apodere de nosotros. No permita, Señor, que nos paralice. Permítenos seguir adelante, confiando en Jesucristo y dándote a ti toda la honra y toda la gloria. Glorificamos a tu Hijo porque Él es nuestro Rey. Él actúa como sacerdote. Él es un juez justo. Te glorificamos a ti porque eres el Todopoderoso. Te agradecemos por la comisión que nos has dado y porque podemos colaborar en lo que tú estás haciendo en el mundo. Bendice la iglesia bíblica El Molino.
que tú puedas permitirle a cada uno de sus miembros colaborar de distintas maneras en la obra que tú estás haciendo en Tegucigalpa, en Lloro y mucho más allá. Donde quiera que estén los miembros de la iglesia, ahí está tu iglesia expandiéndose y haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.